1965. La vida de un vago, número 3. Claro que cuesta trabajo, la cosa no es tan sencilla en ninguna actividad. Lo más difícil es iniciar. Una vez que inicias, como una bola de nieve, todo va creciendo. Y como decía Jesucristo, y como decían algunos cantos religiosos, como brotes de olivo en torno a tu mesa, así son los hijos de la iglesia. Sin saber cómo, crecen, se reproducen y se multiplican. Además de la promesa de Abraham, que por ser quien fue, Dios eterno le prometió que su descendencia iban a ser como las arenas del mar, numerosísimas. Y bien, 1965, la historia continúa. De 1958 a 1965 pasaron muchos acontecimientos que pues tenía que vivirlos, y tenía que sufrirlos, y tenía que gozarlos, y tenía que padecerlos. Y Dios ha querido que así sea. En mi relato anterior hablaba yo de mi obstinación en celebrar mis 15 años en la capital del país, y de regreso a Tijuana, vía Morelia. Llegué a Tijuana nuevamente en 1963, cuando tenía 15 años. Después de que había llegado por primera vez en 1958, cuando tenía 10 años. Todavía no cumplía 10 años, tenía 9 completos. Pero en 1963 regresaba yo por segunda vez a Tijuana, después de mi obstinación por querer celebrar mis 15 años en la Ciudad de México, con una bolsa porta equipo de fútbol, y con todos los escudos de todos los equipos de primera división, incluido el equipo Morelia, los Canarios de Morelia. Regresé yo con mi bolsa de cuero o de plástico sería, y en ella un balón de fútbol para inflarlo, y todo lo que necesitaba un futbolista de 15 años para participar en los torneos de fútbol que en Tijuana yo frecuentaba. En el campo, que en tiempos de secas se tornaba el cauce del río Tijuana, anteriormente del siglo XIX, el río Corpus Christi, en tiempos de lluvias, aquello que en verano era, en tiempos de no lluvias o de secas, estaba seco, en tiempo de lluvia se tornaba un río, que era el río Tijuana, con la canalización de vida que en la actualidad existe, que es de puro concreto y cemento, y que anida todos los arroyos que bajan del Alamar, la Presa Rodríguez, Colonia Libertad, la Colonia del Río, el centro de Tijuana, el Boulevard Agua Caliente, un montón de afluentes que le caen a la canalización del río Tijuana en la actualidad. Pero antes de la canalización, que la hizo el gobierno federal, la zona del río, que después fue de la canalización, era un caos, completamente lodazales,
con muchos yonques de autos antiguos que desarmaban para piezas, así como también unas avenidas de lodo que bajaban del aeropuerto, y era un caos la zona de la canalización. Pero el gobierno federal vio la necesidad de darle a todas esas aguas que descendían de los arroyos y de los cerros, darles un orden, y proyectaron, el gobierno federal de México proyectó un orden para canalizar el río Tijuana. Y el río Tijuana, su principal afluente viene de la presa Abelardo L. Rodríguez, que se hizo allá seguramente en el tiempo del gobernador que fue de Baja California, Abelardo L. Rodríguez, y luego presidente de México, y por esos tiempos también participaba en el gobierno activamente el general Lázaro Cárdenas, el Tata Lázaro, pero la presa de Tijuana se llama presa Abelardo L. Rodríguez, y el principal afluente del canal es el desagüe de esa presa cuando está en exceso volumen de agua, pero luego se le juntan el arroyo del Alamar, unos vertientes que bajan del aeropuerto, otros vertientes que bajan de la colonia del Río, de la misma colonia Libertad, escurren en el centro. Todo el centro iba a dar a la zona del canal, pero ya canalizado, pues el panorama cambió totalmente. El panorama cambió porque antes de la canalización en esa zona había, como ya lo dije, un montón de yonques, así se les llama, deshuesaderos, yonques, deshuesaderos, donde se vendían las partes de repuestos de autos de esa zona. Y también había gentes que se posesionaban de los lados del arroyo y hacían sus viviendas, y muchos agarraban predios para poner algún comercio, tiendas de curiosidades, tiendas de comercios, lotes de carros. Los que vendían carros seminuevos ahí se estacionaron, pero cuando vino la canalización, el gobierno de Baja California y el gobierno federal tuvieron a bien desalojar a toda esa gente que estaba en el lecho del río Tijuana, y los canalizaron a unas zonas donde les dieron predios y donde podían hacer sus viviendas sin riesgos de ser movidos por las aguas que bajaban de los arroyos del cauce del río Tijuana. El cauce del río Tijuana y la canalización terminan en la frontera alámbrica con Estados Unidos por la zona norte. Sí se le llama la parte más norte de Tijuana, que está pegado al alambrado que sirve como línea divisoria desde playas de Tijuana hasta, pues, en el paralelo 32, siguiendo más o menos el paralelo 32. Ahí en esa zona hay una disputa respecto a si los límites de la frontera con Estados Unidos están exactamente donde están en la actualidad, o 15 o 20 kilómetros hacia el norte, apenas saliendo de San Diego. Pero pues como los norteamericanos son muy abusados, movieron las líneas limítrofes y pusieron las anclas de la línea divisoria en lo que es el inicio de la colonia Libertad y la zona norte de Tijuana, y la corrieron hasta playas de Tijuana. Esa zona pues fue de mucho conflicto cuando canalizaron, de muchos problemas de ingeniería, porque simplemente para tumbar el antiguo Puente México se tuvieron que utilizar maquinaria muy pesada, porque ese antiguo puente estaba muy bien hecho, y tuvieron que, creo que en parte dinamitar, y en parte
atacar con grúas muy pesadas a base de bolas y martillazos de grúa, despedazar el puente antiguo, el puente México, que iba desde la salida de Estados Unidos en la zona que se llama San Isidro hasta el centro de Tijuana, que como ya lo dije en un video anterior, llegaba a la confluencia de las tres calles principales de Tijuana en el centro, que son la calle Revolución, la calle Argüello y la calle Primera. Era una fiesta, por así decirlo, de desorden. Cada quien hacía lo que le daba la gana y muchos se posesionaron de predios sin tener ningún motivo y razón más que la necesidad de construir una vivienda. Y pues la gente, el mismo gobierno federal autorizaba a las gentes con necesidades de habitación pues a formarse ahí pues no un patrimonio, pero sí a alojarse y vivir en esos predios que, como dije antes, en tiempos de lluvias se volvía un caos de desorden, de lodo, de aguas de lluvias, había que andar nadando ahí. Y la gente pues le interesaba estar lo más cerca de la entrada de la frontera. Pero esa frontera de Tijuana ha tenido muchos vaivenes, hasta de tipo militar, y ha tenido muchos problemas porque Tijuana, en primer lugar, en las primeras décadas del siglo XX, entabló un problema de la pertenencia de las áreas que componen la ciudad, a quien pertenecía la ciudad de Tijuana. Se dice que estaban los títulos de propiedad de una familia Lucero ahí de Tijuana, y la ciudad, para evitarse ciertos conflictos, fundaron una ciudad en el centro de Tijuana que se llamó Ciudad de Zaragoza, haciendo honor al héroe de la gesta del 5 de mayo en la batalla contra los franceses. Esa ciudad ha tenido que construirse con el movimiento de gente que ha llegado de todo el país, de Michoacán, de Nuevo León, de Yucatán, de Veracruz, de Chiapas, de Jalisco, de Nayarit, de Sinaloa, de Sonora, de Durango, de Zacatecas, del Distrito Federal, de Tlaxcala, de Oaxaca. Todos los 32 estados tienen sus asociaciones por regiones, y se defienden mucho los michoacanos, los jaliscienses, los del Estado de México, los de Veracruz, los de Yucatán. Todos los estados tienen ahí una representatividad de tipo social, y se llama Club Social de Sinaloa, Club Social de Baja California, Club Social de Sonora. Hay mucha organización social. Yo creo que es la ciudad de México que tiene más organizaciones sociales, pues para ayudarse y para defenderse. Además, allá por los años de la ley seca de Estados Unidos, algún presidente de Estados Unidos se le dio la loquera de correr a todos los mexicanos que estuvieran indocumentados y los mandaban a Tijuana. Y la gente, pues, la ciudad apenas se estaba formando y no tenía infraestructura urbana realmente. La gente se posesionaba de cualquier predio, y muchos vivillos incluso se sirvieron del ejército para solicitarle al encargado de la tenencia del estado, para solicitarle ayuda y que les ayudara a conseguir vivienda donde vivir. Y un grupo de
un grupo de gente excluida de Estados Unidos que llegó a Tijuana, se alcanzó la puntada de ir y a solicitar al representante político que se encontraba en Mexicali, un general, y le dijo, le cuestionaron: señor, no tenemos dónde vivir, nos acaban de correr de Estados Unidos, ¿qué hacemos? Dice: no se preocupen, muchachos, que les contestó el general, cuentan, no se preocupen, muchachos, ustedes junten, en Tijuana debe haber muchos basureros y tablas y cartones y la fregada, y junten y formen una colonia. Y así fue como se formaron algunas colonias de Tijuana, unos por la necesidad de vivienda y otras por la necesidad de estar cerca de la línea divisoria, que de la colonia Libertad, por ejemplo, a la línea divisoria donde están las vistas aduanales, son 5 minutos de trayecto en carro o menos. Bajando la rampa de la colonia Libertad, se entra luego al Parque México y al Puente México, y era la entrada a Estados Unidos por la garita de San Isidro, California. Y Tijuana pues ha tenido muchos movimientos de irse construyendo con el tiempo y el devenir de los años. Evidentemente que ahorita es una urbe muy pujante, de fácil más de 1 millón de habitantes o 1 millón de habitantes, además que han metido mucha infraestructura, y la ciudad genera mucha riqueza, además de que los japoneses le traían ganas queriéndola comprar en $400 mil millones a la Baja California, y les interesaba, pero pues ¿qué iba a dejar Estados Unidos que se acercaran los japoneses ahí? Fueron sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial, y pues evidentemente que no iban a tolerar que hubiera ahí una potencia del eje en las fronteras con Estados Unidos. Así como Rusia no quiere, en la actualidad no quiere que los ucranianos estén, el presidente Vladimir Putin no quiere que los ucranianos y las bases norteamericanas que están apostadas en Ucrania apunten hacia Moscú y hacia San Petersburgo, y etcétera, etcétera. Pues los gringos, los norteamericanos, pues la mayoría de esos estados fronterizos de origen mexicano, pues tampoco querían que los japoneses como que se les acercaran mucho, porque una persona que ya anteriormente fue su enemigo, pues no le van a creer que quiera tener lazos de amistad, y pues netas son netas. Y Baja California del 63 al 65 tuvo muchos cambios, y las juventudes de baja californianos que nacían en Baja California y de los hijos de los que eran hijos de los que llegaban de todos los estados de la República Mexicana, e incluso de Estados Unidos y de China y de Japón, y gente, era la ciudad más cosmopolita de México, con un movimiento comercial las 24 horas del día. Por donde quiera llegaba gente, y el centro de la ciudad siempre estaba a las 6 de la mañana, todavía las sonoras y la música, y la gente divirtiéndose y pasando un rato agradable, porque lo que no podían hacer los norteamericanos o estadounidenses en California y en los demás estados de Estados Unidos, lo iban y lo hacían a Tijuana, y ellas se empedaban hasta que Dios les dijera: ya no traes dinero y vete a tu casa. Pero además de que el puerto de San Diego, que está a 10 millas, a 15 millas, 15 kilómetros aproximadamente, entre 10 y 20 kilómetros, está a un paso, y todo como base naval, San Diego y sus cercanías a Tijuana. En San Diego desembarcaban todos los marines que estaban por muchas semanas o meses en el Océano Pacífico, llegaban a San Diego con la idea de irse a divertir un rato a Tijuana o a Ensenada y echarse una buena peda y pues divertirse con las chamacas, que no les gusta divertirse, no les gusta
no les gusta divertirse, son unas santas, Dios mío. Y bueno, pues así estuvo la cosa en los primeros 65 años del siglo XX en Tijuana. Por mi parte yo terminaba mi primaria y estaba por terminar mi secundaria en el colegio particular de las monjitas Hermanas de Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, organización que venía de Puebla y que enfrente de la iglesia principal de la Colonia Libertad, que es la Divina Providencia, en una cuadra se apostaron y empezaron a construir con donativos de gente californiana y de gente de buena voluntad. Empezaron a construir la escuela 5 de mayo y ahí terminé yo mi secundaria. Y en 1967, yo desde antes, desde 1962, cinco años antes del 67, yo empecé a servir. Era muy apegado a la Iglesia Católica porque mi padre, cuando llegamos a Tijuana, alrededor de unas 15 personas, que mi padre tuvo la loquera no la loquera, sino buscar nuevos horizontes y sacar adelante a su familia, y se llevó como a 15 personas, y las casas que rentaba, pues para el número de personas se convertían en casas muy chicas. Y finalmente, ya por 1963, tal vez 63, mi padre le rentó una casa al doctor Gustavo Banel Vallejo, que era presidente municipal de la ciudad, y la casa estaba a un costado de la iglesia, creo que era del Perpetuo Socorro, pero es la iglesia principal de la colonia, principal en antigüedad de la Colonia Libertad. Y la ciudad la Colonia Libertad es sin lugar a dudas de las colonias más antiguas de Tijuana. Y la iglesia, que está en la calle 7 y Aquiles Cerdán, fue de las primeras iglesias de madera que se hicieron en Tijuana, tal vez allá por los años 1920, 25. Hay un libro del padre Eduardo Ackerman que donde hace toda la cronología muy detallada de los asentamientos que hubieron y cómo se formó la Colonia Libertad de Tijuana. En las primeras 3 décadas del 1900, del siglo XX. Del 63 al 67, pues yo me la pasé con puros actividades académicas, ayudándoles a las monjas en todo lo que se necesitaba ahí en la escuela, además de que pues mi madre pagaba mi colegiatura, pero éramos de los chismosos que andábamos ahí ayudando, tratando de servir y de cooperar con la escuela. Se hacían tómbolas, kermeses, formamos un conjunto musical de jovencillos de 14, 15 años, y para darles mañanitas el Día de la Madre a las mamás de los alumnos, compañeros de salón, de grupos, y nos hicimos pues muy conocidos ahí el trío musical de un compañero mío, Manuel Naranjo Mendoza, que tocaba la guitarra como los dandies. Era un personajazo que tenía unas cualidades y un talento natural para tocar la guitarra. Y entre el 63 y el 67, el 65, pues fue de puras actividades escolares, de puras cosas académicas ahí en la escuela. Yo participé
en un torneo de oratoria y tuvieron a bien darme el primer lugar. No sé ni por qué, pero bueno, son de esas cosas que uno quizás se fijaba en mi historial, o quizá fui muy convincente al exponer yo mis cualidades de oratoria, y tal vez hice un buen discurso, y pues además de que servía como ayudante en la calle 7 de la iglesita, la más chica, el padre Antonio Domínguez, que era el párroco de las iglesias de la Colonia Libertad, me nombró encargado para tener todo a tiempo, todo lo que se utiliza en la Santa Misa. Incluso ahí en la calle 7 de la Colonia Libertad, que era pues a leguas, una de las ciudades de las colonias más antiguas de Tijuana, en los años antes del 63, o en el 64, ya 63, el padre Antonio Domínguez me nombró pues encargado para tener todo lo que se necesita en la Santa Misa. Y un día me invitó, dice, Favela, dice, vamos al seminario mayor para hacer para tomar películas y hacer una secuencia de los principales actos de la Santa Misa, en el que yo actué como monaguillo, y el padre Ackerman, Eduardo Ackerman, que actuó como sacerdote, era todavía estudiante de teología. Luego lo mandaron a Roma, y era de la familia Ackerman de ahí de Tijuana, y yo era de la familia Favela, que también era de ahí de Tijuana, y que conocían muy bien a mi madre, porque mi padre, a media cuadra de la iglesia, puso un negocio de frutas y legumbres, importación de Estados Unidos y del sur de México, de frutas que se vendían ahí para los emigrados, y le fue muy bien en esa época. Mi padre pudo hacerse de buen dinero, solventó sus deudas económicas, ayudó a que su familia creciera sin tanta necesidad, y pues como todo crece, también crecen los problemas, pero total que el doctor Gustavo Banel Vallejo le proporcionó esa casa a mi padre, y aún así resultó insuficiente. Ya mis hermanos con sus esposas fueron consiguiendo sus respectivos hogares, unos comprando casitas, otros rentándolas, pero principalmente las compraron los lotes, y ahí construyeron. Unos se fueron a la colonia Guerrero, otros se fueron al fraccionamiento Benton, otros se fueron a la colonia del hipódromo, atrás del hipódromo, que era una de las más fifís, porque era de gente de puro billete. Y pues ahí se fueron dos de mis hermanas que aspiraban a vivir bien, porque no eran ricas, sino eran gente de trabajo, como todas las gentes que habitaban la colonia del hipódromo, Lomas del Hipódromo, atrás del hipódromo de Agua Caliente, que en la actualidad es de la familia Han González y sus hijos Han Ron y otros. Ese hipódromo, que es el hipódromo de Tijuana, y que le dio mucha vida a la ciudad, con fuentes de trabajo, con espectáculos, con cosas así que hacían a la ciudad como, pues, con una ciudad cosmopolita, muy cosmopolita, y yo creo que en aquel tiempo era la principal ciudad de México en el aspecto de la hípica, porque se hacían torneos de sábado y domingo, se hacían torneos de caballos y hasta carreras de perros por la noche, pero en el día sábado y domingo se ofrecían en unos premios que se pagaban al participar en 6 carreras, que se le llamaba de la quinta a la 10ª, que en inglés quiere decir fighting,
de la quinta a la décima, y el que acertara más caballos ganadores se llevaba el premio principal, que en un fin de semana se podía juntar una bolsa económica de $350,000 para distribuirse en el ganador o el conjunto de ganadores de primer lugar que se presentaran. Y muchos ahí dejaron sus riquezas, pero otros también las adquirieron. Y los que organizan la fiesta de la hípica, el deporte de los reyes, pues naturalmente que esos nunca pierden. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Bueno, del 63 al 65, a mediados del 65, en agosto, se me acercó el padre que trabajaba ahí en la iglesia de la Divina Providencia, el padre Arturo de la Torre, y me dijo: Favela, si quieres irte al seminario, ya hay un grupo en Ensenada que está participando en un proseminario, si quieres irte, ve. Y luego yo le comenté a mi madre: mamá, me están invitando a que me vaya al seminario, pero yo no tenía ninguna aspiración ni noción de meterme a la vida religiosa, pero sí lo que sí me atraía en cantidad era la cuestión académica y la cuestión de estudios. Y mi madre nomás me escuchó todo lo que yo le decía, y yo creo que me vio el interés que yo ya tenía en buscar nuevos horizontes y ir a hacer mi preparatoria en una institución superior, y que a la vez no le costara tanto a mi familia, porque hacer una carrera académica pues es un gasto para la familia, y mis hermanos todos estaban construyendo sus familias, y mi padre y mi madre pues también estaban sosteniendo a sus hijos, a todos sus hijos, que muchos éramos menores de edad. Y mi madre no me dijo nada, nomás me vio y me preparó una maleta de ropa, me la entregó y ni me dijo nada. Le digo: pues me voy a Ensenada, mamá. Y en la tarde llegué como a las 4 de la tarde al seminario menor que estaba en Tijuana, en el centro de Tijuana, y me presentaron, el padre Luis Vázquez me presentó con el prefecto de disciplina, padre Leopoldo Arechiga, y me dijo: ¿para qué quieres entrar al seminario? Y yo creo que le dije muy convencido: pues para servir a Dios. Se me quedó viendo un rato, y en eso entra el padre Román Torres Ríos, que había estudiado en Europa, y me dice: si quieres yo me lo llevo a Ensenada, ahorita voy para allá en la camioneta del seminario. Y como a las 6 de la tarde ya estaba yo en Ensenada, Baja California, en el preseminario y participando en el tercer año de Humanidades, para terminar los 2 años de prepa, tercer año de Humanidades y cuarto año de Humanidades, que eran los estudios preuniversitarios que se necesitaban para entrar a nivel universitario. Total que estuve un mes de vacaciones y de diversión y de catequesis ahí en Rosarito, en San Vicente, en los Arenales, las dunas. Por ahí tienen mis hermanos en la actualidad, y mis sobrinos tienen terrenos de cultivo. Pero yo en el 65, en agosto, estaba en Ensenada participando de una vida que era una delicia, porque todo era alegría, y eran paseos, y eran estudios, y total, ya en septiembre, para iniciar el año escolar, empecé mi tercer año de Humanidades,
en 1965, 66 ciclo escolar, y 66-67 terminar el cuarto año de estudios de humanidades, donde cursábamos las materias principales que se estudiaban en la secundaria, en las prepas de afuera, que eran física, química, matemáticas, biología, literatura, español, inglés, latín y griego. Y afortunadamente en ese mi primer año, mi tercer año de humanidades, pues los padres superiores me invitaban a que los acompañara, y yo, como era muy aventado, pues los acompañaba a Estados Unidos, a Los Ángeles, a San Diego, a comprar cosas que eran necesarias para la liturgia de la iglesia. Y los compañeros de mi grupo, que éramos como unos 20 o 30, entre ellos pues Amadeo Sánchez, Francisco Blanco, Antonio Maldonado, Tarcisio Rodríguez, el Cabo, Ezequiel Jiménez Gómez, Martín, el Prócoro Alvarado, Eduardo Villela Lucio. Y cuando íbamos a terminar el tercer año de humanidades, me dice Eduardo Villela, dice: tú sabes que mandan a Europa a estudiantes a completar allá su universidad y sus estudios. Le dije: no sé. Y me dice: a ti te pueden mandar a Europa. Y bueno, pues yo no lo tomé en cuenta, sino como un comentario de un compañero mío de banca. Y terminé yo mi tercer año de humanidades, y afortunadamente me fue muy bien, y tuve buen promedio de 10, 9, 10. Y se terminó el tercer año de humanidades. Nos mandaron a nuestra casa, y eran las vacaciones de verano, las pasábamos en el hogar, y el siguiente año, que era el cuarto de humanidades, se pasaría lo estudiaríamos en el seminario mayor, que está a las faldas del Cerro Colorado, en Tijuana. El Cerro Colorado es un cerro que tiene la forma de tortuga, y que los nativos de ahí llamaban el Tijuán, quizás por eso, por Tijuán, que quiere decir tortuga en lengua nativa, y que así tenía el Cerro Colorado la forma del caparazón. Quizás por eso la ciudad se llame Tijuana, pero hay muchas teorías de eso. Unas que era el rancho de la tía Juana, el Tijuán, que era el nombre que tiene la tortuga por el cerro, que es muy notorio ahí en Tijuana. Es muy notorio, se ve de cualquier parte de la ciudad, se ve el Cerro Colorado. En la cerro más alto hay un Cristo que las asociaciones católicas pusieron ahí para celebrar como Via Crucis y cosas de esas. Y en el cuarto año yo lo inicié en el Cerro Colorado. Las clases impecables de matemáticas, física, química, biología, literatura, inglés, latín, griego, ya muy en serio, más en serio. Aunque por esos tiempos, allá en el 65 o 66, el latín en la iglesia estaba siendo sustituido por lenguas vernáculas, y al latín y al griego les llamaban lenguas muertas, y no les llamaba mucho la atención la literatura en lenguas muertas, en griego o en latín, pero había que estudiarlo, porque el latín era la lengua oficial de la iglesia, aunque se veía venir que la iba a ser sustituida por el italiano,
pero estamos ahora en el 2022 y el latín sigue siendo la lengua de la iglesia, aunque con mucha utilización del italiano, del inglés, del francés, del alemán y del español, porque ha habido mucha influencia de la lengua española, porque muchos papas de la iglesia han sido españoles, entre ellos los Borgia, y muchos buenos santos españoles y todos los reyes de España, de Castilla, que eran católicos, pues eran mandados por el Santo Padre, y era el que regía, pues aunque era la lengua oficial el latín. Sin embargo, los que participaban más en la vida de la iglesia católica eran los españoles, porque ya los franceses y los alemanes andaban con el protestantismo, ya queriendo cuitear, y el que se sostuvo fuerte en la fe fue el Imperio Español, que hizo más méritos ante el Santo Padre, y de hecho muchos papas fueron españoles. Luego hubieron papas de otras nacionalidades, pero principalmente papas españoles. Y en 1492, cuando Colón se viene a América, pues el Papa estaba enterado de que naves españolas iban a surcar, a buscar, a darle la vuelta al mundo para llegar al Japón, porque la teoría de Cristóbal Colón era que el mundo era redondo y que navegando al oeste en un determinado momento se iban a encontrar con China y Japón, y dentro de las tres naves españolas que vinieron con Colón, que salieron sigilosamente de Europa, en primer lugar porque creían que iban a encontrar la muerte, y venían puros escarcelados de las cárceles españolas, porque qué persona cuerda iba a querer venirse en una locura de un viaje que no sabían si iba a tener buen fin, porque pensaban, como creencia popular, que la tierra era plana, y que en un determinado momento que se llegara a la orilla de esa tierra plana se caerían en un precipicio que no tenía fin, y pues de volver a España pura chet, y no querían no querían embarcarse en esa aventura, y Colón pues logró convencer a los reyes de España, y le proveyeron de tres naves que dicen que eran de los judíos, pero como los judíos debían mucho impuestos y acababan de ser expulsados de España, les dijeron, para no meterlos al bote, ustedes den las naves esas y que van a servir para la expedición del señor Cristóbal Colón, y si ustedes se les va a quitar la deuda que tienen ustedes con el fisco español. Y total que los convencieron, y ahí viene Colón a América, pero pues con la venia del Santo Padre y con la venia de las gentes poderosas de España, que muchos dudaban, decían, pues esos están locos, esos, lo más seguro es que se den en toda la madre y pues que se vayan, porque España como reino estaba opuesto al gobierno de Portugal, que en ese tiempo, en los 1490, las armadas portuguesas eran muy potentes y habían explorado, trataban de explorar la ruta de las especies, no por tierra sino por mar, dándole la vuelta a África, etcétera. Y Colón, en vez de venirse para el este como los portugueses, dijo, vámonos para el oeste a buscar las tierras de China y Japón, que son ricas en oro y especies, porque un kilo de clavo en España, de clavo, el condimento ese, costaba un dineral, y llegaban con sus sacos de especies de las moluscas y de Asia, y los cargamentos eran valiosísimos
porque esas especies servían para condimentar los embutidos españoles y para preservar las carnes de la putrefacción y todo eso. Y bueno, pues ahí va, el 12 de octubre de 1492, Colón llega después de casi 2 meses de navegación, porque salió el 3 de agosto del 92 y llega el 12 de octubre. Después de casi 2 meses de navegación llega cantando Te Demus y Salve Regina a la isla del San Salvador, cuando ya Colón sentía que se le amotinaban los marineros y le iban a dar cuello, y dice: denme chance 3 días, y si a los 3 días no encontramos nada, nos retachamos para España. Pero ¿cuál sería la fortuna de Colón? Que en la mañana del 12 de octubre vieron la isla que les ha de haber parecido el paraíso. Vieron la isla que después, Guananaí, que después le pusieron el nombre de San Salvador, porque había salvado a esa tripulación y al mismo Cristóbal Colón. Pues el descubrimiento de América trajo que como todo estaba supervisado por el Santo Padre, que mandaba a los reinos españoles y portugueses y franceses y hasta alemanes e ingleses. El Papa era el factotum de toda Europa de la Edad Media y de finales del Renacimiento. Y total que cuando regresaron los españoles de haber descubierto las islas de San Salvador y explorado más o menos Puerto Rico, Cuba, Haití, se regresaron a España como llenos de gloria, llenos de poder, porque se llevaron unos indios para testimoniar que habían descubierto un nuevo mundo que estaba plagado de indios y que estaba plagado de oro y plata y maderas preciosas y ríos abundantes de agua, etcétera, etcétera. Y los portugueses vieron que Colón llegó a Portugal y no llegó a España. Llegó a Portugal a visitar seguramente a los reyes de Portugal, que antes habían sido sus patrones, pero que no le quisieron financiar la expedición a América. Y llegó a Portugal y luego poco a poco regresó otra vez al puerto de Palos, o ahí a uno de esos puertos españoles ya. y lo recibió el rey, creo que lo recibió en Barcelona, no me recuerdo. Y lo recibió con bomba y platillo, y con ese simple hecho de haber descubierto nuevas tierras, el Imperio Español se fue a las nubes. Se fue a las nubes y quedaron intrigados todos los países europeos, que pues tenían muchos problemas ideológicos y religiosos, y los portugueses se les vino la idea y hasta a lo mejor también a los españoles, de que no les invadieran a los portugueses. Reclamaban los portugueses que no les invadieran su ruta por África, y invocaron el juicio del Papa, un Papa que dijo en un tratado que hizo, donde dividió de este paralelo o de este meridiano, para el este va a ser para los portugueses y para el oeste va a ser para España. En el Tratado de Tordesillas, creo que fue en 1493-94. Y con eso se definió la pertenencia de lo que iba a ser para Portugal hacia el este y de lo que iba a ser para España hacia el oeste. Pero los otros reinos, el reino de Inglaterra, el reino alemán, el reino francés, a los holandeses y Alemanias, como que no les pareció, porque ellos no les dieron tajada. Y así se tuvieron que estar en la clandestinidad, invadiendo rutas que eran de los portugueses y de los españoles. Y pues le entró, dice, ¿cómo
como ellos van a chingar y nosotros no. Nosotros también queremos una tajada de América, que no sabían bien a bien si era América o si era qué. Todavía no se le ponía nombre, creían que eran tierras de China y de Japón. Y por 3 siglos anduvieron los corsarios ingleses, franceses, holandeses, merodeando los mares y las rutas españolas y portuguesas, hasta que se metieron y invadieron el norte de América, de lo que hoy llamamos norte de América, que corresponde a Estados Unidos y Canadá. Los que no habían participado en las rutas españolas y portuguesas formaron las rutas inglesas y francesas. Había muchos corsarios ingleses y franceses que pues evidentemente querían participar, pero eran bien huevones. Los corsarios ingleses y franceses eran bien pesaditos y desde 1492 hasta 1800, por decirlo, 300 años, desde el 1500 hasta el 1800, 300 años, los ingleses y los franceses y los holandeses fueron corsarios que invadían las rutas españolas y portuguesas, pero muy furvos, muy zorros, se apostaban en la entrada de Gibraltar y tenían acosado la entrada del mar Mediterráneo y los barcos que llegaban con comercio de las Indias, México, Perú, Colombia, etcétera, Argentina. Ahí los asaltaban y les quitaban los cargamentos. Eran muy ladrones. Ya desde entonces, bueno, y total que el rey de Francia, ya con Napoleón, empezó a invadir los países de Europa y invadió España inclusive, y nombró a su hermano rey de España. Pero pues estábamos en que las tierras de América y las tierras de, valga la digresión, las tierras de Baja California estaban llenas de gente de origen mexicana, de todos los estados de la República Mexicana. Había gente de Sonora, de Michoacán, de Nayarit, de Sinaloa, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, de Quintana Roo, de Nuevo León, de Tamaulipas, de todos los estados de México. Hay sindicatos o hay comunidades que están organizadas en Tijuana. La ciudad, se decía en un tiempo que la ciudad de Tijuana era la ciudad con más gente organizada del país. Eso se decía. Y en el 65 y 66, 67, yo cursaba mi 4º año de humanidades, que correspondían a mis 2 años de prepa. Los completaba en el Seminario Mayor de Tijuana, que está en las faldas del Cerro Colorado, y que daba pues una fisonomía especial, el Cerro Colorado, que tenía forma de tortuga, y que en lengua nativa tortuga se llama Tijuán, que tal vez por eso venga el nombre de Tijuana, de esa zona. Pero hay otras muchas teorías que, como ya decía, como la leyenda de la tía Juana, que los californianos, cuando venían a Tijuana allá a finales del 1800 y a principios del 900,
para desaburrirse del territorio que ya no era mexicano, sino que ya era gringo y las leyes gringas regían. Decían, vamos al rancho de la tía Juana a echarnos unas cervezas o una buena comida estilo mexicano, porque aquí puros hot dogs y puros wings y pura madre de hamburgers. Y se iban a ver a la tía Juana al establecimiento de en la actualidad es la tía Juana o la Tijuana. Pero pues hay muchas teorías. Total que a finales del 67, allá por agosto, por julio, agosto, se me acercó el padre rector Sergio de la Cerda Zavala y me dijo, el señor obispo quiere que nombremos a un estudiante para que vaya a estudiar filosofía a Roma y te hemos escogido a ti, así de que te aviso eso. Y pues yo pues no le creí, nomás me le quedé viendo y pues y él se retiró. Dice, yo no le podía decir que no, porque yo estaba en una estructura jerárquica directa. Yo no le podía decir que no. Se supone que algún vivillo de los estudiantes le dijo, voy a pensarlo, y que un superior de aquel entonces le contestó, nada de que vas a pensarlo, te vas a ir a largar a estudiar a Europa, y si no te me vas a tu casa, si no vas a obedecer. Bueno, pues total que yo no le contesté nada y me vine a Michoacán, me vine a mi Morelia con un estudiante del seminario mayor y sus hermanas, me vine y los traje a la casa de mi tío Cástulo aquí en Morelia, y ahí pasamos 2-3 días y me regresé a Tijuana, según yo, a ya entrar a estudios de filosofía, porque todo el grupo iba a entrar a filosofía. Y en eso se me acerca el padre Román allá por agosto o principios de septiembre, y me dice el señor obispo que prepares tus papeles, tu pasaporte, vamos a ir a Mexicali a sacarlo, porque ya está tratado que vas a salir a Europa a estudiar filosofía, a Roma, y vamos a ir a Mexicali para que saques tu pasaporte. Y yo pues estaba en un plano total de obediencia, le dije, bueno, vamos a Mexicali, y en Mexicali en 2x3 nos sacaron mi pasaporte internacional, y en esos días el que estaba organizando llevar una comitiva muy grande de estudiantes mexicanos a Europa, a Roma en especial, porque en 1967 se inauguraba el Pontificio Colegio Mexicano, con puro estudiante mexicano nacional, y de Baja California íbamos 2 estudiantes, Servando Loera, que estudiaba en Montezuma y había terminado la filosofía, y yo, que estudiaba en Tijuana y que había terminado las humanidades, y que mi próximo ciclo era de filosofía. Platicó con el obispo, el agente de viajes, dice, se va a juntar un grupo muy numeroso, y sus alumnos se pueden juntar con ellos en Montreal, Canadá, en la expoferia de Montreal, Canadá, de 1967, y la ruta que van a seguir ellos, ya marcada en los boletos de viaje, va a ser San Diego, Los Ángeles, Chicago, Montreal, Copenhague y Roma. Y viene la parte más especial para mí, que trataré de narrarlo en otro momento.